Mi propia madre me echó a la calle a los 15 con solo 200 pesos y una bolsa de basura. Ahora, tras años de mentiras, exige vivir en mi penthouse de 15 millones de pesos como si nada hubiera pasado. El sonido del intercomunicador cortó el silencio de mi apartamento como un cuchillo. Eran las 7 de la noche de un jueves. Afuera, Guadalajara se encendía con 1.000.000 de luces, un universo eléctrico que parpadeaba a mis pies desde el ventanal del piso 30. Yo estaba descalza, con una copa de vino en la mano, disfrutando del tipo de paz que solo se puede comprar con años de guerra personal. Una paz cara. El zumbido insistente volvió a sonar. No esperaba a nadie. Mi vida estaba meticulosamente organizada para evitar sorpresas. Las sorpresas, en mi experiencia, casi nunca eran buenas. Caminé con desgana sobre el frío mármol, dejando la copa en la isla de la cocina. En la pantalla de seguridad, un rostro apareció bajo la luz amarillenta del pasillo del edificio. Un rostro que mi memoria había intentado archivar, pixelar, corromper durante 13 años. Pero la memoria es una perra traicionera. Estaba ahí, innegable, con las mejillas caídas por el tiempo y la misma mirada que recordaba, una mezcla de superioridad y una exigencia perpetua que no necesitaba palabras. Era Carmen. Mi madre. Sentí como el aire se volvía denso en mis pulmones. No era shock, no era tristeza. Era algo mucho más frío, más antiguo. Era el eco de una herida que había aprendido a ignorar, pero que nunca había cicatrizado del todo. Mi mano, al moverse hacia el botón para hablar, tuvo un temblor casi imperceptible. La única grieta en la fortaleza que había construido a mi alrededor, ladrillo por ladrillo de desconfianza y noches en vela. La fortaleza se llamaba soledad. Y esa mujer en la pantalla era la arquitecta de mis cimientos. Su voz, distorsionada por el altavoz, sonó extrañamente frágil. ¿Soledad? ¿Hija? Sé que estás ahí. Necesito hablar contigo. Hija. Qué curiosa palabra en sus labios. Sonaba ajena, como una prenda que se probaba después de una década y ya no le quedaba. No era una palabra de cariño. Era una llave. Una llave que ella creía que todavía podía abrir mi puerta. No respondí de inmediato. Me quedé observando su imagen, la forma en que se acomodaba el cabello, el rictus de impaciencia que empezaba a formarse en la comisura de sus labios. Estaba evaluándome, incluso a través de una cámara. Buscando una debilidad. Apreté el botón. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Qué quieres? Hubo una pausa. Pude imaginarla, sorprendida por mi frialdad. Cegaramente esperaba lágrimas, reproches, un torrente de emociones que ella pudiera manejar, manipular. Pero yo ya no era esa niña. Por favor, ábreme. Hace mucho frío aquí afuera. Mentira. Era una noche templada de octubre. Pero el victimismo siempre había sido su primera arma. Me quedé en silencio, mi dedo flotando sobre el botón verde que le daría acceso. 13 años. 13 años de silencio absoluto. 13 años en los que ella había sido un fantasma, una anécdota amarga que a veces me contaba a mí misma para recordar por qué no confiaba en nadie. Y ahora estaba aquí. En la puerta de mi vida, como si solo hubieran pasado 13 minutos. Sabía por qué estaba aquí. No era por amor, ni por arrepentimiento. Era por necesidad. Lo supe en el instante en que vi su rostro. La gente como ella solo llama a las puertas que creen que pueden saquear. Y la mía, desde fuera, parecía un maldito palacio. Mientras la veía esperar en la pantalla, mi mente, sin que yo se lo pidiera, abrió una de las salas más polvorientas de mi museo personal del dolor. La sala de mis 10 años. Mi hermano Ramiro, 2 años mayor que yo, era el sol alrededor del cual giraba todo nuestro pequeño universo familiar. Su cumpleaños, en la primera semana de junio, era un evento casi nacional. Ese año, para su cumpleaños número 12, mis padres le organizaron una fiesta en el jardín trasero que parecía una kermés de pueblo.
Había un inflable en forma de castillo, un puesto de hot dogs y docenas de niños corriendo por todas partes, dejando un rastro de confeti y envoltorios de dulces. El regalo estelar, presentado con un redoble de tambores imaginario por mi padre, fue una bicicleta de montaña de color rojo brillante, con suspensión doble y más velocidades de las que un niño podría necesitar. Ramiro la recibió con una sonrisa arrogante, como si la mereciera por derecho divino. Mi cumpleaños era exactamente una semana después. Recuerdo la mañana de ese día. Me desperté con un nudo de anticipación en el estómago. Me puse mi vestido favorito, uno azul con pequeñas flores blancas, y bajé a la cocina esperando algo. Un pastelito con una vela. Un feliz cumpleaños. Un abrazo que se sintiera diferente al de los otros días. No hubo nada. Mi madre, Carmen, estaba en la cocina, hablando por teléfono con una de sus amigas, quejándose del desastre que había quedado en el jardín después de la fiesta de Ramiro. Mi padre, Damián, leía el periódico en la mesa, sorbiendo su café. Pasé por su lado, esperando una mirada, una señal. Nada. Ramiro estaba en la sala, viendo la televisión a todo volumen. El día pasó en un silencio espeso y doloroso. Nadie lo mencionó. A la hora de la comida, comimos las sobras de la fiesta de mi hermano. Por la tarde, hice mi tarea. Cuando empezó a anochecer, la pequeña llama de esperanza que había albergado se había extinguido, dejando solo cenizas frías. Finalmente, antes de irme a la cama, reuní el coraje de un soldado que va a una misión suicida. Me acerqué a mi madre, que se estaba pintando las uñas en el sofá. Mamá, mi voz era un susurro. Ella ni siquiera levantó la vista del esmalte de color coral. ¿Qué quieres, Soledad? Estoy ocupada. Es que, hoy es mi cumpleaños. Levantó la vista por fin. No había sorpresa en sus ojos. Ni olvido. Había molestia. Un fastidio puro y duro, como si mi existencia misma fuera un inconveniente. Ah, eso, dijo, y sopló sus uñas. No seas egoísta. Acabamos de gastar una fortuna en la fiesta de tu hermano. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Ya veremos el año que viene. No hubo un lo siento. No hubo un se nos pasó. Hubo una lección. Una lección brutalmente clara: tus deseos no importan. Tus celebraciones son secundarias. Tu alegría está sujeta a presupuesto y, sobre todo, al brillo de tu hermano. Esa noche no lloré. Me quedé sentada en mi cama, en la oscuridad, y sentí como algo dentro de mí se endurecía. Comprendí que el amor en esa casa no era un recurso infinito que se repartía por igual. Era un foco. Un único y potente foco que apuntaba directamente a Ramiro, y yo estaba condenada a vivir en la penumbra que proyectaba su silueta. Yo no era la protagonista. Ni siquiera era un personaje secundario. Era parte del decorado. Un mueble que a veces estorbaba. Y esa noche, ese mueble aprendió a no esperar nada, a no pedir nada. Porque pedir, en esa casa, era el primer paso para ser castigado. El recuerdo de mi 10º cumpleaños era una herida limpia, un corte preciso. Pero lo que vino 5 años después fue una amputación. Fue el evento que me separó de ellos para siempre, no solo física, sino espiritualmente. Tenía 15 años y me había vuelto una experta en el arte de ser invisible. Me movía por la casa como un fantasma, obteniendo buenas calificaciones que nadie celebraba, leyendo libros que a nadie le importaban. Mi único objetivo era sobrevivir hasta los 18 y largarme. Ramiro, con 17, era el rey adolescente. Popular, guapo a su manera superficial, y con un talento especial para meterse en problemas y salir indemne. La bomba estalló por una pulsera. No era cualquier pulsera. Era una reliquia familiar de mi madre, un brazalete de oro y pequeños zafiros que su propia madre le había regalado. Carmen la guardaba en su joyero como si fuera el santo grial. Un martes por la tarde, Carmen entró en mi habitación como un huracán. Su rostro estaba descompuesto por la furia. ¿Dónde está? Siseó. Yo estaba haciendo la tarea de química. Levanté la vista, confundida. ¿Dónde está qué?
No te hagas la estúpida conmigo, Soledad. La pulsera. Mi pulsera de zafiros. El pánico se apoderó de mí. No sabía de qué estaba hablando. Yo no la he tocado, mamá. Ni siquiera sabía que no estaba en su sitio. Y mentiras. Gritó, y su voz resonó en las paredes de mi pequeño cuarto. Tu hermano te vio. Y entonces, como un actor de teatro malo entrando en escena, apareció Ramiro en el umbral de la puerta. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Era una de sus mejores actuaciones. Mamá, yo no quería decir nada, dijo con voz temblorosa. Pero la vi ayer en tu cuarto, cerca del joyero. Creí que le habías dado permiso. Era una mentira tan burda, tan descarada, que por un momento pensé que mi madre se reiría. Pero no lo hizo. Su mirada se clavó en mí, llena de un veneno que había estado destilando durante años. Así que eras tú, dijo, su voz ahora un susurro mortal. La pequeña ladrona que he estado criando bajo mi techo. Lo que yo no sabía en ese momento, y que descubriría mucho después, era que Ramiro había robado la pulsera para venderla. Necesitaba dinero para pagar una deuda de juego o para impresionar a alguna chica, la historia cambiaba según quien la contara. Cuando se dio cuenta de que mi madre había notado la ausencia de la joya, el pánico lo consumió y recurrió a su táctica de siempre, echarme la culpa a mí. Yo era el vertedero emocional de la familia, el lugar donde se arrojaban todas las culpas, todas las frustraciones. Te juro que no fui yo. Le supliqué, las lágrimas empezando a brotar. Tienes que creerme. Ramiro está mintiendo. Me acerqué a ella, buscando un atisbo de duda, de amor maternal. En lugar de eso, recibí una bofetada. El golpe fue tan fuerte que me hizo girar la cabeza y el sonido resonó en la habitación, seguido de un silencio sepulcral. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el ardor, el escozor de la humillación. No te atrevas a llamar mentiroso a tu hermano. Escupió las palabras. Él nunca haría algo así. Él no es como tú. Él no es. Y ahí se detuvo, pero yo vi la palabra en sus ojos. La palabra que lo explicaba todo, el origen de su desprecio. Él no es como tu tía. Mi tía, su hermana menor, que había muerto joven y a quien, según decían, yo me parecía como 2 gotas de agua. Una hermana a la que Carmen, en el fondo, siempre había envidiado y odiado. Y yo era el recordatorio viviente de ese rencor. Confiesa. Te exigió. ¿A quién se la vendiste? ¿Necesitabas dinero para drogas? ¿Es eso? Además de ladrona, ¿eres una drogadicta? Estaba construyendo una narrativa en su cabeza, una donde yo era la villana perfecta, la hija problemática que justificaba su falta de amor. Ramiro miraba desde la puerta, su falsa tristeza ahora reemplazada por una mueca de triunfo mal disimulada. Mi padre, Damián, apareció entonces, atraído por los gritos. Vio la escena, yo llorando, con la marca roja de una mano en mi mejilla, Carmen temblando de ira, y Ramiro con su aire de víctima. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, aunque su tono ya era de resignación. Tu hija. Le espetó Carmen. Tu hija nos ha robado. Miré a mi padre, mi última esperanza. Le supliqué con los ojos. Por favor, papá, tú me conoces. Defiéndeme. Pero él solo miró de mí a Carmen, y luego a Ramiro. Y en sus ojos no vi justicia. Vi miedo. Miedo de su esposa, miedo del conflicto, miedo de tener que tomar una decisión. Y eligió el camino más fácil. Soledad, dijo, y desvió la mirada. Será mejor que hagas lo que tu madre dice. Y eso fue todo. Fue el momento en que comprendí que estaba completamente sola. No era un juicio, era una ejecución. Y el jurado, el juez y el verdugo eran mi propia familia. La bofetada fue el principio del fin, pero la sentencia final llegó esa misma noche. No hubo más discusión. Mi palabra no valía nada contra la actuación de Ramiro y la convicción de mi madre. Me encerré en mi cuarto, pero no para llorar. El llanto se había secado,
reemplazado por una rabia fría y una sensación de irrealidad. Escuchaba sus voces en el piso de abajo, murmullos tensos. Eran los sonidos de mi vida siendo desmantelada. Alrededor de las 10 de la noche, la puerta de mi habitación se abrió. Era Carmen. Su rostro ya no estaba rojo de ira, sino pálido y tenso, como el de alguien que realiza una tarea desagradable pero necesaria. «Recoge tus cosas», dijo, sin mirarme a los ojos. Se quedó en el umbral, como si no quisiera contaminarse entrando en mi espacio. «¿Qué? ¿A dónde voy?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Eso ya no es mi problema», respondió, su voz desprovista de toda emoción. «Ya no puedes vivir aquí. No voy a criar a una delincuente en mi casa. Tienes una hora». Detrás de ella, pude ver la figura de mi padre, Damián, flotando en el pasillo como un espectro. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En los suyos vi una mezcla patética de lástima y cobardía. Luego, apartó la vista. Esa fue su despedida. Un parpadeo de culpa antes de desaparecer, dejándome a merced de la tormenta. Una hora. ¿Cómo empaquetas 15 años de vida en una hora? Abrí mi armario, mirando la ropa modesta, los libros gastados, los pocos tesoros que había acumulado. Pero un desafío amargo nació en mí. Si me veían como basura, me iría como tal. Agarré una bolsa de basura negra del rollo que había debajo del fregadero de mi baño. Y empecé a meter cosas dentro, al azar. Un par de jeans, unas cuantas camisetas, mi cepillo de dientes. No cogí fotos. No cogí recuerdos. No quería llevarme nada que me recordara el amor que una vez creí que existía en esas paredes. 50 minutos después, Carmen volvió a aparecer. Vio la bolsa negra en mi mano y asintió, una mueca de aprobación en su rostro. Era la imagen perfecta para su narrativa, la hija descarriada, saliendo de casa con sus posesiones en una bolsa de basura. Me siguió escaleras abajo. Damián y Ramiro estaban en la sala de estar, fingiendo ver la televisión, dándome la espalda. El aire estaba cargado de una tensión tan espesa que se podía cortar. En la puerta principal, Carmen me detuvo. Metió la mano en su bolso y sacó un billete arrugado. «Toma», dijo, y me lo metió en la mano. Eran 200 pesos. El precio de mi destierro. El valor que le ponía a su única hija. Para que no digas que no te di nada. Y un consejo, Soledad, aprende algo de esto. Luego abrió la puerta. El aire frío de la noche de Guadalajara me golpeó la cara. Era octubre, y una llovizna fina había empezado a caer. «Lárgate de mi casa», dijo, su voz finalmente quebrándose, no de tristeza, sino de un odio puro y agotado. «Y no quiero volver a verte nunca más». Di un paso hacia el umbral, luego me detuve y me giré para mirarla una última vez. Quería grabar su rostro en mi memoria, la mandíbula apretada, los ojos sin una sola lágrima, la postura de una mujer convencida de su propia rectitud. Quería recordar exactamente qué estaba perdiendo, o más bien, de que me estaba liberando. No dije nada. No había nada que decir. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la oscuridad, con una bolsa de basura en una mano y 200 pesos en la otra. La puerta se cerró a mi espalda con un clic definitivo, el sonido de mi vida anterior llegando a su fin. Tenía 15 años y el mundo entero era un lugar hostil y desconocido. Y mientras caminaba bajo la lluvia, con las lágrimas finalmente mezclándose con las gotas frías en mi cara, me hice una promesa. Sobreviviría. Y no solo eso. Prosperaría. Lo haría por despecho, por orgullo, por la niña de 10 años a la que le negaron un pastel y por la adolescente de 15 a la que le negaron la verdad. Y un día, se arrepentirían. Oh, sí. Se arrepentirían amargamente. La primera noche fue la peor. La pasé en la terminal de autobuses, hecha un ovillo en un asiento de plástico duro, fingiendo que esperaba un camión que nunca llegaría. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un peligro. El frío no era solo físico, se me había metido en los huesos, un frío existencial que me hacía temblar desde dentro.
Los 200 pesos que mi madre me había dado se sentían como carbón ardiente en mi bolsillo. Eran el precio de mi libertad y el símbolo de mi nulo valor para ellos. Los días que siguieron fueron un borrón de supervivencia. Aprendí rápidamente las duras lecciones de la calle. Aprendí a parecer más dura de lo que era, a evitar la mirada de ciertos hombres, a saber qué contenedor de basura detrás de qué restaurante tenía las obras menos malas. Conseguí un trabajo lavando platos en una pequeña fonda en el centro, un trabajo agotador y mal pagado que me dejaba las manos agrietadas y oliendo a grasa, pero que me daba lo suficiente para un plato de comida caliente y, eventualmente, para pagar una cama en un albergue miserable y superpoblado. Nadie de mi familia me buscó. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Para ellos, yo había dejado de existir en el momento en que la puerta se cerró. Más tarde me enteraría por terceros que la historia oficial que Carmen contaba a la familia y amigos era que yo me había escapado de casa, que era una rebelde que se había metido con malas compañías. Era más fácil pintar a su hija como un monstruo que admitir que ella había creado uno. Estaba a punto de rendirme. El agotamiento físico y la soledad aplastante estaban empezando a ganarme. Una noche, sentada en la litera del albergue, mientras escuchaba los ronquidos y las toses de extraños a mi alrededor, pensé que tal vez mi madre tenía razón. Tal vez yo no estaba destinada a nada bueno. Tal vez mi destino era desaparecer lentamente en la indiferencia de la gran ciudad. Fue entonces cuando llegó el sobre. Una de las mujeres que trabajaba en el albergue me lo entregó. «Llegó esto para ti», dijo, mirándome con curiosidad. No tenía remitente, solo mi nombre, Soledad, escrito con una caligrafía elegante y temblorosa que reconocí al instante. Mi corazón dio un vuelco. Me encerré en el baño comunal, el único lugar con algo de privacidad, y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un fajo de billetes. Los conté. 5,000 pesos. Una fortuna inimaginable para mí en ese momento. Y debajo del dinero, una pequeña nota doblada. La desplegué. Nunca dejes que te convenzan de que vales menos de lo que eres. Eres más fuerte de lo que crees. Usa esto para aprender algo, para construir tu propio camino. No te rindas, mi niña. Quema esta nota. Elena. Mi abuela. Las lágrimas que pensé que se me habían secado brotaron con una fuerza incontenible. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. En medio de la oscuridad más absoluta, alguien había encendido una luz para mí. Mi abuela, a quien Carmen había alejado de mí sistemáticamente durante años, había encontrado una manera de llegar. No me había olvidado. Alguien en el mundo todavía creía en mí. Ese dinero y esa nota lo cambiaron todo. No era solo el poder adquisitivo, era un mandato. Aprende algo. Las palabras de mi abuela se convirtieron en mi nueva religión. Hice exactamente lo que me dijo. Quemé la nota en un cenicero, viendo cómo las palabras de aliento se convertían en cenizas, llevándome su mensaje al corazón. Usé el dinero con una precisión quirúrgica. Pagué por adelantado unas semanas en un cuarto alquilado, un espacio minúsculo pero mío. Y con el resto, me inscribí en un curso intensivo de marketing digital y diseño web en una pequeña escuela técnica del centro. Mientras otros chicos de mi edad estaban en la preparatoria, preocupados por los exámenes y las fiestas, yo estaba sentada en un aula con adultos, absorbiendo cada palabra sobre SEO, sobre Google Ads, sobre cómo construir una marca desde cero. Descubrí que tenía un talento natural para ello. Entendía la lógica, la psicología detrás de las ventas, la forma de conectar con la gente a través de una pantalla. Por primera vez en mi vida, sentí que era buena en algo. Y esa sensación era adictiva. Era el antídoto perfecto para el veneno que me habían hecho beber durante 15 años. Mi primer despacho fue la esquina de un cibercafé que olía a café quemado y a desesperación juvenil. Pasaba 12, 14 horas al día allí, usando su wifi inestable para buscar mis primeros clientes. Ofrecía mis servicios por casi nada, crear una página de Facebook para la taquería de la esquina, diseñar un folleto digital para la papelería de enfrente.
cobraba lo suficiente para pagar mi renta, mi comida y mis horas de internet. Mi primer cliente real, el que me pagó mi primer cheque de 4 cifras, fue un artesano de Tlaquepaque que hacía unas hermosas vasijas de cerámica pero que no sabía cómo venderlas fuera de su pequeño local. Le construí una tienda en línea sencilla pero elegante. Le tomé fotos a sus productos, escribí descripciones que contaban la historia detrás de cada pieza. En 3 meses, sus ventas se habían triplicado. Empezó a recibir pedidos de Monterrey, de la Ciudad de México, incluso de Estados Unidos. Ese hombre, don Guillermo, me recomendó a otros artesanos. Y ellos a otros. El boca a boca se convirtió en mi mejor herramienta de marketing. Mi reputación empezó a crecer en esos pequeños círculos de comerciantes locales. La chica que sabía de eso del Internet. La que era trabajadora, honesta y, sobre todo, que daba resultados. Pero mientras mi vida profesional empezaba a florecer, mi vida personal era un páramo. El éxito no había borrado las cicatrices. De hecho, a veces sentía que las hacía más profundas. Me volví una adicta al trabajo, no solo por ambición, sino por miedo. El trabajo era controlable. El trabajo era lógico. Si te esforzabas, obtenías resultados. Las relaciones humanas, en cambio, eran un campo de minas. A los 23, tuve mi primera y única relación seria. Se llamaba Daniel. Era un arquitecto amable, inteligente y paciente. Me trató con una ternura que yo no sabía que existía. Pero yo no podía aceptarla. Cada gesto de amabilidad era sospechoso. Cada regalo, un posible soborno. Cada te quiero, una mentira en potencia. Estaba constantemente esperando la traición, el momento en que se quitaría la máscara y me mostraría su verdadera cara, la cara que realmente me merecía. Una noche, después de una cena maravillosa donde él había hablado de un futuro juntos, de comprar un terreno, de diseñar una casa, yo me rompí. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Le espeté, mi voz cargada de una acusación que él no merecía. Él me miró, completamente desconcertado. Te quiero a ti, Soledad. Eso es todo. No te creo. Grité, y las lágrimas de frustración y miedo empezaron a correr. Nadie quiere a alguien sin más. Todos quieren algo. ¿Es mi dinero? ¿Es el negocio que estoy construyendo? Lo destrocé esa noche. Lo acusé de todas las cosas que mi propia familia me había hecho. Proyecté todos mis demonios sobre él hasta que su amor paciente finalmente se quebró. Se fue a la mañana siguiente, con una tristeza en los ojos que me perseguiría durante años. Y una parte retorcida de mí se sintió aliviada. El abandono era un terreno familiar. La felicidad, en cambio, era un idioma extranjero que no sabía hablar. Después de Daniel, no hubo nadie más. Me sumergí por completo en mi trabajo. Fundé mi agencia, Renacer Marketing. Alquilé mi primera oficina. Contraté a mi primer empleado. Vi cómo mi nombre empezaba a ser reconocido, cómo mi cuenta bancaria crecía. Compré ese penthouse como un monumento a mi supervivencia. Un fuerte en el cielo, lejos del barro del que había salido. Pero por dentro, a menudo, la niña de 15 años con la bolsa de basura seguía allí, temblando en la oscuridad. 13 años después de mi expulsión, a mis 28, ocurrió algo que cambió la dinámica de mi exilio autoimpuesto. Forbes México me dedicó la portada. La foto era impresionante, tomada en mi oficina con el horizonte de Guadalajara detrás de mí. El titular era audaz, de la calle a la cima, Soledad Rivas, la reina del marketing digital que transforma negocios locales. El artículo contaba una versión editada de mi historia, una versión corporativa que hablaba de superar adversidades y empezar desde abajo, sin entrar en los detalles sórdidos y dolorosos. Para el mundo, era una historia de éxito inspiradora. Para mí, era un faro. Y los barcos fantasma de mi pasado no tardaron en verlo. Unos días después de la publicación, mientras conducía por la avenida Lázaro Cárdenas, lo vi. Mi propio rostro, 20 veces más grande que el tamaño real, en un espectacular gigantesco.
Era parte de una campaña publicitaria de una firma de gestión de patrimonios que me había contratado como su imagen. Ver mi cara ahí arriba, mirando a la ciudad que una vez casi me devora, fue una experiencia surrealista. Y entonces, empezó el goteo. Primero fue un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Sober. Soy tu tía Verónica. Acabo de ver tu foto en una revista. No sabes qué orgullo sentimos todos. Tenemos que vernos para celebrar. Un beso. Orgullo. Qué palabra tan barata. ¿Dónde estaba ese orgullo cuando yo dormía en un albergue? Borré el mensaje sin responder. Luego, una solicitud de amistad en Facebook de mi primo Benicio, el hijo de Verónica. No la acepté. A los pocos minutos, me llegó un mensaje a través de Messenger. Prima, ¿qué onda? Felicidades. Oye, fíjate que ando empezando un negocito de venta de suplementos, a ver si un día de estos me das unos tips de los tuyos, ¿no? Digo, para que todo quede en familia. La audacia era casi cómica. Leí el mensaje, resoplé y lo bloqueé. Pero siguieron llegando. Mensajes de tíos lejanos que apenas recordaba, de primos segundos con los que nunca había cruzado más de 2 palabras en alguna aburrida reunión navideña de mi infancia. Todos con el mismo tono de falsa familiaridad, todos con una admiración repentina y sospechosa. Eran como buitres que habían olido el éxito y ahora volaban en círculos, esperando su oportunidad. Durante 13 años, mi teléfono había estado en silencio. Mi existencia había sido un secreto vergonzoso para ellos. Pero una portada de revista y un espectacular habían obrado el milagro. De repente, volvía a ser familia. De repente, importaba. Ignoré a todos. Cada mensaje, cada solicitud, cada intento de contacto. No sentía ira, solo un cansancio profundo y un desprecio helado. Su repentino interés no era una validación de mi éxito, era la confirmación de su carácter miserable. Solo reconocían el valor que se podía ver y cuantificar. Sabía que esto era solo el principio. Los monos voladores, como los llamaba mi terapeuta, solo eran la avanzadilla. Estaba esperando la llamada de la bruja principal. Y no tuve que esperar mucho. La llamada llegó una tarde mientras revisaba unas propuestas en mi oficina. El identificador de llamadas mostraba número privado. Por un momento, dudé en contestar. Pero una parte de mí necesitaba escucharla. Necesitaba la confirmación final. Bueno, dije, mi voz profesional y neutra. Hubo una pausa, y luego una voz que no había escuchado en más de una década. ¿Soledad? ¿Hijita? Soy yo, mamá. La palabra hijita fue como una descarga eléctrica. Su voz era melosa, empalagosamente dulce, un tono que nunca había usado conmigo. Era la voz que reservaba para sus amigas, para las apariencias. Carmen, respondí, usando su nombre de pila a propósito. Un pequeño acto de rebelión, una forma de establecer la distancia. Pude sentir su irritación a través del teléfono, pero la contuvo. ¡Ay, qué seca! Te llamo porque te vi en esa revista. Sales muy guapa. Tu padre y yo estamos tan orgullosos, ahórratelo, Carmen. ¿Qué es lo que quieres? El silencio al otro lado de la línea fue denso. La había despojado de su guión, de su falsa cordialidad. Siempre tan directa, dijo, con un falso suspiro. Bueno, es que, las cosas no han estado fáciles por acá. Ya sabes cómo está la economía. Escuché en silencio mientras ella tejía su telaraña de lástima. Me contó que Ramiro había perdido su trabajo, por un recorte injusto, según ella. Que su esposa, Noelia, estaba embarazada y muy delicada. Y que el banco estaba a punto de quitarles la casa. La casa de la que me habían echado. Es una situación terrible, Soledad, continuó, su voz ahora temblando con lágrimas de cocodrilo. Ramiro está destrozado. No sabemos qué vamos a hacer. Sin un techo sobre nuestras cabezas, con un bebé en camino. Esperé. Sabía a dónde se dirigía. Cada palabra era un paso calculado en el camino hacia la gran petición.
Y entonces, pensé en ti, dijo, como si se le acabara de ocurrir una idea brillante. Con tu éxito, con esa casa tan grande que dicen que tienes. Mi penthouse. El lugar que había construido para estar a salvo de ellos. Ahora lo veían como un refugio para ellos mismos. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Carmen, ve al grano. Su voz se volvió un susurro conspirador, como si me estuviera haciendo un favor. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos un tiempo. Unos meses, nada más. Hasta que Ramiro se recupere y encontremos algo. Después de todo, somos familia, Soledad. La sangre llama. Y tienes tanto espacio en esa casa. Es tu deber como hija ayudarnos en un momento así. Deber. Familia. Sangre. Todas las palabras que habían usado para justificar mi abuso, ahora las usaban para exigir mi ayuda. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras colgaran en el aire. La furia que había sentido de adolescente se había ido. En su lugar, había una calma aterradora. Una claridad de propósito. Ya no era una víctima indefensa. Ahora, yo tenía el poder. El poder de cortar el cordón umbilical tóxico para siempre. Tengo que pensarlo, Carmen, dije, mi voz deliberadamente ambigua. Te llamaré. Y colgué antes de que pudiera responder. No iba a pensarlo. La decisión ya estaba tomada en el momento en que me echó a la calle con una bolsa de basura. Pero no iba a darles un simple no. Eso era demasiado fácil. Después de 13 años de mentiras y silencio, se merecían algo más. Se merecían un final. Un final de verdad. Me recliné en mi silla, mirando el horizonte de la ciudad. La niña de 15 años que lloraba bajo la lluvia se había ido. En su lugar había una mujer que sabía exactamente cómo funcionaba el mundo. Y estaba a punto de darle a su familia una lección magistral sobre causas y consecuencias. Si te está gustando esta historia, te agradecería mucho que le dieras like al video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Dejé pasar 2 días. 2 días de silencio absoluto de mi parte, que sabía que los estaría volviendo locos de ansiedad y expectación. Para ellos, mi silencio probablemente significaba que estaba cediendo, que la culpa y el deber familiar estaban haciendo su trabajo. No podían estar más equivocados. Durante esas 48 horas, no estuve pensando. Estuve actuando. La primera llamada que hice después de colgar con Carmen fue a mi abogado, el licenciado Montaño, un hombre de unos 60 años, astuto como un zorro y con una lealtad que el dinero no podía comprar. Pero que mis honorarios mensuales aseguraban. Licenciado, dije, sin preámbulos, necesito que investigue una hipoteca a nombre de Damián y Carmen Rivas. Encuentre el banco, el estado de la deuda y, si está en proceso de ejecución, quiero que mi empresa haga una oferta para comprarla. Inmediatamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un carraspeo. Entendido, señorita Rivas. ¿Alguna instrucción especial? Sí, respondí. Máxima discreción. Ellos no pueden saber que estoy detrás de esto hasta que yo se lo diga. La segunda llamada fue más difícil. Marqué un número que sabía de memoria, un número que representaba mi único ancla con un pasado que no estuviera contaminado. ¿Abuela? Dije cuando respondió. Mi niña. La voz de Elena, aunque frágil por los años, siempre lograba calmar una parte de mí. Sabía que llamarías. Vi tu cara en esa revista. Pareces una reina. Gracias, abuela. Te necesito. Siempre, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Es tu madre? Sí. Quiere mudarse a mi casa. Toda la familia. Escuché un suspiro largo y cansado. Esa mujer nunca cambia. No tiene vergüenza. Lo sé. Pero esta vez va a ser diferente. Voy a organizar una cena, abuela. Con ellos. Y quiero que tú estés allí. Necesito que estés allí.
Hubo una pausa. ¿Estás segura, Soledad? Enfrentarlos, estoy segura, la interrumpí, mi voz firme. Es hora de que se sepa toda la verdad. La tuya y la mía. Ella entendió. No necesité decir más. Estaré allí, mi niña. Solo dime cuándo y dónde. Al final del segundo día, el licenciado Montaño me llamó. Tenía todo. La deuda era considerable, habían dejado de pagar hacía 6 meses. El banco estaba más que feliz de deshacerse de un activo tóxico. Mi empresa, Renacer Marketing, era ahora la propietaria legal de la hipoteca y, por ende, del destino de la casa en la que crecí. La trampa estaba puesta. Finalmente, marqué el número de Carmen. He tomado una decisión, dije, mi voz un lienzo en blanco. Soledad. Qué bueno que llamas. Su voz estaba llena de una alegría falsa. ¿Y bien? Quiero que hablemos en persona. Todos juntos. Los invito a cenar mañana por la noche en el restaurante Alcalde. He reservado un salón privado. A las 8. El nombre del restaurante, uno de los más caros y exclusivos de Guadalajara, la dejó sin palabras por un segundo. Era una demostración de poder. Claro, claro que sí, hija. Allí estaremos. Tu padre y Ramiro y Noelia. Todos. Muchas gracias, de verdad, nos vemos mañana, Carmen, la corté, y colgué. El juego había comenzado. Y esta vez, yo dictaba las reglas. El salón privado del restaurante Alcalde era la definición de la elegancia discreta. Paredes de madera oscura, una iluminación cálida y una única mesa larga vestida con un mantel de lino impecable. Yo llegué primero, con mi abuela Elena del brazo. Ella estaba nerviosa, pero su mirada era resuelta. La senté a mi lado, en la cabecera de la mesa. Éramos un frente unido. Llegaron 10 minutos tarde, un pequeño pero calculado acto de poder, como si yo debiera esperarles. Entraron como si estuvieran inspeccionando una propiedad que pronto sería suya. Carmen, vestida con un traje que probablemente estaba por encima de sus posibilidades, sonreía de oreja a oreja. Damián, mi padre, parecía encogido en su saco, con la mirada clavada en el suelo. Ramiro, mi hermano, caminaba con la arrogancia de siempre, sosteniendo del codo a su esposa embarazada, Noelia, quien fue la única que pareció genuinamente intimidada por el lujo del lugar. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi en ellos una mezcla de curiosidad y vergüenza. «Hija. ¡Qué lugar tan hermoso!», exclamó Carmen, acercándose para darme un beso en la mejilla que esquivé sutilmente girando la cabeza. «¿Y tú, mamá, qué sorpresa verte aquí!». La mirada que le dirigió a mi abuela fue gélida. «Tu hija me invitó, Carmen», respondió Elena, su voz tranquila pero firme. Se sentaron. La tensión en la mesa era palpable. Yo no dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, observándolos. Pedí una botella del vino más caro de la carta y ordené varias entradas para compartir. Quería que se sintieran cómodos, que bajaran la guardia. Y funcionó. Después de la primera copa de vino, empezaron a hablar. O más bien, a presentar su caso. Como te decía por teléfono, Soledad, comenzó Carmen, adoptando un tono de matriarca agraviada, la situación es insostenible. El estrés le está haciendo daño a Noelia y al bebé. Y tu hermano necesita un ambiente estable para poder buscar trabajo con la cabeza fría. Ramiro asintió, con la boca llena de pan. Sí, ha sido brutal, hermanita. El mercado laboral está por los suelos. Pero no te preocupes, en cuanto nos instalemos en tu casa, me pongo las pilas. De hecho, estaba pensando, tu agencia ha crecido mucho, ¿no? Quizás podría haber un puestecito para mí. Algo de gerencia, ya sabes. Para ayudarte. La desfachatez de su comentario me dejó sin aliento, pero mantuve mi expresión neutral. Damián permanecía en silencio, como siempre, limitándose a rellenar su copa de vino una y otra vez. Tu penthouse es muy grande, ¿verdad?, continuó Carmen, sus ojos brillando de codicia.
Podríamos quedarnos en el ala de invitados. No te molestaríamos para nada. Sería una solución temporal, claro. 6 meses, un año a lo mucho. Observé a Noelia. Ella no decía nada. Tenía la vista fija en su plato, y noté que no había tocado la comida. Parecía la única persona en esa mesa con un mínimo de decencia, la única que entendía lo monstruoso de la situación. Dejé que hablaran durante casi una hora. Escuché sus planes, sus excusas, sus exigencias veladas. Escuché cómo reescribían la historia, cómo hablaban de los difíciles años de la adolescencia como si mi expulsión hubiera sido un simple berrinche y no un acto de crueldad calculado. En ningún momento hubo una disculpa. En ningún momento hubo una pizca de arrepentimiento. Solo necesidad. Una necesidad cruda y egoísta. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, esperando mi respuesta, mi veredicto, tomé un sorbo de agua. El silencio volvió a llenar la sala. Todos los ojos estaban puestos en mí. Levanté la vista y los miré a cada uno. A mi madre, la arquitecta de mi dolor. A mi padre, el cómplice silencioso. A mi hermano, el parásito sonriente. Y a Noelia, la testigo accidental. Tienen razón, dije, mi voz tranquila resonando en la sala. La situación es insostenible. Y he encontrado una solución. Una solución permanente. Carmen sonrió, creyendo que había ganado. Sabía que entrarías en razón, hija. No, la corregí, y mi propia sonrisa fue gélida. No han entendido nada. Mi solución no es para mí. Es para ustedes. En ese preciso instante, como si lo hubiéramos ensayado, la puerta del salón privado se abrió. El hombre que entró era el licenciado Montaño. Impecablemente vestido con un traje oscuro, su cabello plateado y su rostro severo le daban un aire de autoridad inquebrantable. Sostenía un maletín de cuero que depositó sobre una mesa auxiliar con un sonido sordo y definitivo. Buenas noches, dijo, su voz profunda llenando el silencio atónito de la sala. Hizo un leve asentimiento de cabeza hacia mí. Señorita Rivas. La sonrisa de Carmen se congeló en su rostro. Miró del abogado a mí, su cerebro tratando de procesar esta nueva variable que no encajaba en su plan. Soledad, ¿qué significa esto? ¿Quién es este señor? Preguntó, su tono perdiendo la dulzura y ganando un filo de sospecha. Este es el licenciado Montaño, mi abogado, respondí con calma. Y está aquí para explicarles los términos de mi generosa oferta. Licenciado, por favor. Montaño abrió su maletín y sacó una carpeta abultada. Se puso unas gafas de lectura y miró por encima de ellas a mis padres y a mi hermano. Señor y señora Rivas, comenzó, su tono formal y desprovisto de emoción. Me dirijo a ustedes en mi calidad de representante legal de la empresa Renacer Marketing S.A.D.C.B. Entiendo que están pasando por dificultades financieras concernientes a su propiedad hipotecaria en la calle Paseo de la Arboleda, número 42. El color desapareció del rostro de mi padre. Ramiro dejó de masticar. ¿Y usted cómo sabe eso? Espetó Carmen. Porque, continuó el abogado, ignorando su pregunta, a fecha de ayer, mi cliente, Renacer Marketing, ha adquirido la totalidad de su deuda hipotecaria del Banco Regional del Bajío. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado. Vi cómo los engranajes giraban en sus cabezas, la confusión dando paso lentamente a un horror incipiente. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeó mi padre, Damián, mirándome por primera vez en toda la noche. Lo que está diciendo, papá, expliqué, saboreando cada palabra, es que el banco ya no es su problema. Ahora su problema soy yo. La casa, esa casa de la que me echaron, ahora me pertenece. Carmen se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo. No puedes hacer eso. Es ilegal. Al contrario, señora Rivas, intervino Montaño con una calma exasperante. Es perfectamente legal. Y, de hecho, les hemos hecho un favor. El banco iba a proceder con el embargo la próxima semana. Mi cliente ha detenido ese proceso.
Por ahora. Ramiro nos miraba con la boca abierta, como un pez fuera del agua. Pero, Soledad, somos tu familia, logró decir. Exacto, respondí. Y como familia, esperaba que al menos recordaran por qué me fui de esa casa. Pero parece que tienen una memoria muy selectiva. Fue entonces cuando mi abuela, Elena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie. Su frágil figura parecía ganar una fuerza insospechada. Yo sí me acuerdo, Carmen, dijo, su voz temblando, pero no de debilidad, sino de una ira contenida durante décadas. Yo me acuerdo de todo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mamá, no te metas en esto, advirtió Carmen. Me meto porque ya estoy harta de tus mentiras. Replicó Elena, su voz subiendo de volumen. Me acuerdo de la pulsera de zafiros. La que tu hijo Ramiro robó y vendió para pagar sus deudas. Ramiro se puso pálido como el papel. Eso no es cierto. Abuela, estás confundida. No estoy confundida. Le espetó ella. Te vi yo misma, saliendo de la casa de empeños del centro. Y después te vi ensayando tu llanto falso antes de culpar a tu hermana. Callé por miedo, por no romper más a esta familia. Pero se acabó. La revelación cayó como una bomba en la mesa. Noelia miró a su esposo, Ramiro, con una expresión de horror y asco. Pero mi abuela no había terminado. Se giró hacia mi madre, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Y tú, Carmen, tú te lo creíste porque querías creértelo. Porque necesitabas una razón para odiarla. Cállate. Gritó Carmen, su rostro contraído en una máscara de furia. No me callo. Siguió Elena, imparable. La odias porque cada vez que la miras, ves a mi otra hija. Ves a tu hermana. El aire se escapó de la sala. Damián cerró los ojos, como si sufriera un dolor físico. La odias porque Soledad tiene su misma fuerza, su misma luz, continuó mi abuela, su voz ahora un susurro roto. La misma que tú siempre envidiaste. Y nunca te perdonaste que ella muriera y tú no. Así que has pasado 15 años castigando a su vivo retrato por tus propios demonios. Ese era el secreto final. La pieza del rompecabezas que yo misma no conocía. La verdad desnuda, brutal y fea, finalmente expuesta bajo las luces de un restaurante caro. La farsa había terminado. Y el telón acababa de caer sobre las ruinas de una familia que nunca lo fue realmente. Lo que siguió a la revelación de mi abuela no fue una discusión, fue una implosión. La compostura de Carmen se hizo añicos, reemplazada por una furia histérica y negacionista. Estás senil. Y mentirosa. Le gritó a su propia madre, señalándola con un dedo tembloroso. Y siempre la preferiste a ella. Igual que todos. Incluso muerta me la sigues restregando en la cara. Ramiro, expuesto como un ladrón y un mentiroso frente a su esposa embarazada, se desmoronó. No hubo ira, solo un colapso patético. Apoyó la cabeza entre sus manos y empezó a sollozar como un niño, balbuceando excusas incoherentes. Yo no quería, estaba asustado, papá siempre me presionaba para ser el mejor. Pero la reacción más devastadora fue la de mi padre. Damián no gritó. No lloró. Simplemente se quedó quieto, con el rostro gris, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. El peso de 13 años de cobardía pareció aplastarlo en ese mismo instante. En un movimiento torpe, intentó alcanzar su copa de vino, pero sus manos temblaban tanto que golpeó su cartera, que cayó al suelo, abriéndose. De ella se deslizó algo pequeño y gastado. Una fotografía. Aterrizó boca arriba junto a mi pie. Era una foto mía, de cuando tenía unos 5 años, con un vestido de verano y una sonrisa a la que le faltaba un diente. Los bordes estaban desgastados, suaves por el roce constante de los dedos. Nadie más pareció notarlo en medio del caos. Pero yo sí. Me agaché y la recogí. El hecho de que él la llevara consigo, escondida en su cartera durante todos estos años, era una confesión más elocuente que cualquier palabra. Era la prueba de un amor que había existido,
pero que había sido demasiado débil para luchar, demasiado cobarde para protegerme. Y de alguna manera, eso dolía más que el odio abierto de mi madre. El espectáculo era grotesco y miserable. Una familia devorándose a sí misma. El licenciado Montaño observaba la escena con la impasibilidad de un forense. Noelia, por su parte, se había levantado de su silla, pálida y con una mirada de determinación helada en su rostro. Miró a su marido sollozante con puro desprecio, y luego a mí, con una disculpa silenciosa en sus ojos. Esperé a que la primera ola de histeria se calmara. Cuando los gritos de Carmen se convirtieron en jadeos y los sollozos de Ramiro en hipidos, me puse de pie. El movimiento atrajo la atención de todos. Me había convertido en el centro de gravedad de su mundo destrozado. Se acabó el drama, dije, mi voz cortando el aire como un bisturí. Ahora vamos a hablar del futuro. Su futuro. Carmen me fulminó con la mirada. No tienes ningún derecho, tengo todos los derechos, la interrumpí, mi voz subiendo un decibelio, lo suficiente para silenciarla. Soy la dueña de su techo. Así que van a escuchar. Caminé lentamente alrededor de la mesa, como un general inspeccionando el campo de batalla después de la victoria. Estas son mis condiciones. No son negociables. Me detuve detrás de la silla de mi padre. Punto número 1. Pueden seguir viviendo en la casa. Un atisbo de alivio cruzó sus rostros. Fue fugaz. Pero, continué, a partir del primer día del próximo mes, pagarán una renta. A precio de mercado. El contrato de arrendamiento se lo enviará el licenciado Montaño mañana. Si se retrasan un solo día en el pago, iniciará un proceso de desalojo. Sin excepciones. El alivio se convirtió en horror. No podemos pagar eso. Gimió Ramiro. No tengo trabajo. Ese es el punto número 2, dije, moviéndome para quedar frente a él. Encontrarás uno. Porque no recibirás ni un solo centavo de mí. Ni tú, ni tus padres. Se acabó el subsidio. Van a aprender a valerse por sí mismos. Finalmente, me dirigí a Carmen. Y punto número 3. Esta es una oferta, no una obligación. Les pagaré la terapia. A todos. Terapia individual para cada uno, y terapia familiar si algún día se sienten capaces. Es la única ayuda que estoy dispuesta a darles. Porque su problema no es la falta de dinero. Su problema está aquí, dije, señalando mi sien. Está podrido desde dentro. Y si no lo arreglan, se destruirán los unos a los otros. Establecí mis términos y luego me dirigí a la puerta. La cena está pagada. Disfrútenla. Es lo último que recibirán gratis de mi parte. Mi abuela y el licenciado Montaño me siguieron. Antes de salir, me giré una última vez. Ah, y Carmen, dije. Aprendí algo de todo esto, tal como me aconsejaste. Aprendí que la familia no es la sangre que compartimos. Es el respeto que nos ganamos. Y ustedes perdieron el mío hace mucho tiempo. 2 días después de la cena, recibí un correo electrónico. Era de Noelia. El mensaje era corto y directo. Soledad, no hay palabras para decirte cuánto lo siento. Siento haber creído sus mentiras. Siento haberme sentado en esa mesa y haber formado parte de esa farsa, aunque fuera en silencio. Lo que te hicieron es imperdonable. Ayer dejé a Ramiro. Estoy en casa de mi hermana. No sé qué voy a hacer, pero sé que no quiero que mi hijo crezca en ese ambiente de toxicidad y engaño. No te pido nada. Solo quería que supieras que te creo. Y que te admiro. Atentamente, Noelia. Leí el correo varias veces. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión genuina con alguien relacionado con mi pasado. Ella también era una víctima de sus engaños. Y había tenido el coraje de romper el ciclo. Le respondí. Le dije que no tenía nada que perdonarle. Y luego, hice algo impulsivo, algo que no venía de la estratega de negocios, sino de la mujer que sabía lo que era empezar de cero. Si necesitas un trabajo para empezar, mi agencia siempre está buscando gente inteligente y valiente.
Tengo un puesto de nivel de entrada en el departamento de cuentas que podría ser tuyo si lo quieres. La oferta es seria. Su respuesta llegó en menos de una hora. Gracias. Sí, lo quiero. No estaba salvándola. Le estaba dando la misma oportunidad que mi abuela me dio a mí, una herramienta para que se salvara a sí misma. En las ruinas de mi antigua familia, quizás, solo quizás, una nueva rama, más sana y más fuerte, estaba empezando a brotar. Esa noche, estaba en el balcón de mi penthouse. El aire era fresco y la ciudad se extendía ante mí como una galaxia a mis pies. Mi abuela Elena estaba a mi lado, envuelta en un rebozo, sorbiendo una taza de té. Había decidido mudarse conmigo por un tiempo. Mi enorme casa finalmente tenía el tipo de calor que ningún sistema de calefacción puede proporcionar. ¿Crees que hice lo correcto, abuela? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella dejó la taza y tomó mi mano. Sus dedos eran delgados y arrugados, pero su agarre era firme. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, mi niña. Y luego, hiciste lo que tenías que hacer para ser libre. Eso nunca es incorrecto. Miré las luces. Durante años, había pensado que el éxito era la mejor venganza. Tener más, ser más. Pero en ese momento, me di cuenta de que la verdadera victoria no era el dinero ni el poder. Era esto. La paz. El silencio elegido, no impuesto. La compañía de alguien que te ama incondicionalmente. Ya no era solo Soledad, la niña solitaria. Era Soledad, la mujer que había construido su propia familia, una elegida, no heredada. La que había reescrito su propio final. Dicen que fui cruel. Que la sangre es la sangre y que la familia es sagrada. Que debería haber perdonado y olvidado. Pero después de una vida de ser su repuesto, su chivo expiatorio, la depositaria de todos sus fracasos, ¿hice lo correcto? ¿O ahora la mala de la historia soy yo? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias dramáticas. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.